Shame on me. Dios me los bendiga, hermano. Estamos bien contentos, bien felices de estar en la casa del Señor. ¿Sabe que el Salmo 122, verso 1, decía el salmista estas palabras? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este ambiente que usted acaba de ver aquí, esto que acabamos de hacer, no en cualquier lugar se da, hermano. Solamente corazones agradecidos, corazones alegres, corazones que tienen esperanza y corazones que tienen motivo por cual estar contentos y felices. Y ese motivo se llama Jesús. El Salmo 118, verso 24, dice que este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tenemos una visita. ¿Alguien más nos visita? Creo que no, pero hoy tenemos una visita directamente desde Guatemala, ¿verdad? ¿O es salvadoreño usted, hermano? ¿Qué es? Guatemalteca, de Guatemala. Bendito sea el Señor. Tenemos una visita. ¿Qué le decimos a la visita? Que el Señor me la bendiga. Es un gozo tenerle con nosotros, que se haya reunido para alabar y gozarse entre los que amamos al Señor. Bienvenido, Meche, bienvenido. Dios te guarde. Déjenme darle los anuncios. Ustedes ya saben, tenemos la escuelita bíblica el próximo 14 de este mes. Y tenemos, creo que todavía el próximo domingo y creo que el próximo jueves, para que si usted tiene en mente traer juguetito para los niños, todavía tiene tiempo de hacerlo. Y allá está una cajita atrás donde los estamos depositando. Si el Señor pone en su corazón hacerlo, bienvenido. Así es de que tenga en mente eso. Segundo, el próximo sábado, escuché que iban a matar un becerro las damas. Le van a hacer en grande, man. Le van a hacer en grande. Entonces, los varones ya nos pusimos de acuerdo, nos vamos a juntar allá en la puerta ya nomás para ver si saltan huesitos y pescarlos y de perdido chupar los huesos, a ver qué hacemos. Pero algo vamos a agarrar también. Solo que el próximo sábado dense cita a todas las damas. Sé que se van a gozar, van a pasar un tiempo. Invite a alguien para que también vengan a gozarse con ustedes. Los jóvenes también estarán aprovechando ese 14 de julio para ayudar y tener sus actividades también ese día del BBS. Solo que los jóvenes también son de mucha importancia, los queremos bastante y estamos, Daniel más bien y Janet, Dios les está dando la gracia con ellos y están haciendo cosas muy bonitas con ellos también. Tenemos también el 21 de este mes una reunión de líderes. Necesitamos platicar acerca de cositas que tenemos que platicar, solo que necesita este próximo 21 de julio. Y otra de las cosas, hermano, necesitamos seguir orando. Si usted voltea para atrás para la iglesia, vemos muchas sillas vacías. Hay muchos hermanos que están fuera. Que Dios les permita regresar con bendición y que muy pronto estaremos juntos alabando al Señor también con ellos. Amén. Ore por los enfermos de la iglesia y les aconsejo que en esta tarde abran su corazón. Vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a estar atentos y si tienen ganas de decirle al Señor un gloria a Dios, hágalo con todo su corazón. Amén. Hermana Sara, véngase, Dios me la bendiga, Dios me la guarde. Bienvenidos a la casa del Señor, gócese en el nombre del Señor. Bueno, una vez más, Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y qué bueno que están aquí. Es un gozo, es una verdadera bendición poder reunirnos en la casa del Señor para adorar juntos. Como dice la hermana Nani, quién sabe qué trabas nos salen, ¿verdad? Pero aquí estamos. Aquí estamos, no sé qué día, cómo empezó su día, pero su día vino a terminar en el mejor lugar posible, que es en la casa del Señor, juntos con todos nuestros hermanos en Cristo. Les voy a pedir que pongan en pie, por favor, y abrir sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a dar lectura en el capítulo 1, un versículo bien conocido, capítulo 1, versículo 8. Amén. Cuando lo tienen, pueden indicar con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar para dar inicio a esta parte del servicio. Bendito Dios, buen Padre, gracias te damos, Señor, por la dicha, Señor, el gozo de conocerte, de tenerte a ti como nuestro Padre, nuestro Rey soberano. Gracias, Señor, porque
tú has depositado en cada persona que está aquí el deseo y el sentir de venir a estar aquí en este lugar. A esta hora, Señor, me pongo en tus manos. Rindo todo, Señor, lo que es mi pensamiento, mi boca, mi voz, mis palabras. Dame tú, Señor. Sé tú el que uses mi boca. Sé tú el que uses mis palabras, Señor. Yo no soy digna de estar aquí en este lugar, pero a ti te ha complacido, Señor, de poder compartir con mis hermanos esta palabra el día de hoy. Cualquier cosa, Señor, que perturbe las mentes, que esté distrayendo, tú cancelas, Señor, y abre las mentes y los corazones para que la semilla que vaya a caer el día de hoy pueda germinar y dar fruto. En el bendito nombre de Cristo te damos gracias, te glorificamos y alabamos. Amén. Tomen el lugar, hermanos. Y disculpen porque todavía esta vocecita fónica viene y va, y como que quiere y como que no, pero aquí vamos a vencer en el nombre del Señor. El día de hoy leímos este versículo que es muy conocido en el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro bien interesante porque en el Nuevo Testamento es el único libro que es el libro de historia. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay varios, ¿verdad?, libros de historia, pero en el Nuevo es el único. Este libro lo escribió Lucas. Y si vemos, vamos a retroceder un poco al versículo 1 y 2. Si vemos en el versículo 1 y 2, él da una introducción. Dice el versículo 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él está diciendo aquí que está haciendo referencia a su primer libro que él escribe, que es el libro que lleva el nombre de él, que es Lucas. Entonces, quiere decir que este es el segundo. Y el libro, dije que este libro de Hechos es muy interesante porque da la historia de la vida temprana, la primicia de la iglesia cristiana. Y yo me gusta imaginarme, cuando leo, ¿verdad?, imaginarme cosas. Yo me imagino como un reportero que allá andaba, ¿verdad?, anotando todo lo que estaba sucediendo cuando estaba dando el principio de la iglesia cristiana. Y es interesante también el libro de Hechos porque es un vínculo, es una conexión entre los evangelios que narra la vida de Cristo y las cartas que empieza a hablar de la vida de la iglesia. Y está perfectamente situado, ¿verdad?, ahí en el medio de los dos. Dice el versículo 2: hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todavía se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Hasta el día que fue recibido. Quiere decir que el libro de Lucas termina cuando Jesús fue recibido en el cielo y por como la palabra default, por hecho, es cuando Jesús termina su ministerio terrenal. Porque el ministerio de Cristo en el reino de Dios, el ministerio espiritual, apenas va empezando, ¿verdad? Entonces, este libro, como dije, da la historia del inicio de la iglesia en Jerusalén y en el imperio, todo lo que abarca el imperio romano. Vamos a leer, vamos al siguiente. En el versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, si nos podemos imaginar, aquí está diciendo todavía, está hablando de Jesús. Jesús se le aparece a los apóstoles después de resucitar. Y si recuerdan ustedes la historia de la primera vez que se les aparece, él está en un recinto encerrado, ¿verdad? Y el Señor hace su apariencia en su cuerpo glorificado. Y sabemos que es su cuerpo glorificado porque si recordamos la historia, él traspasa la pared, ¿ok? Y bien interesante lo que dice, porque las palabras que escriben, sabemos que la escritura es inspirada por Dios, pero cada palabra, cada coma que existe, cada punto, cada pausa es para hacer énfasis o para dar una significancia, ¿verdad? Dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable quiere decir que no, para no caber, que no hay duda.
Y no hay duda de qué. ¿De qué querían que Él estuvieran seguros los apóstoles? Se les presenta porque Cristo quería que estuvieran seguros de que Él había resucitado, ¿verdad? Entonces ellos, imagínense hermanos, tienen el privilegio de ver en persona que Cristo llega, está resucitado. Y si nos podemos imaginar el efecto de la crucifixión en los apóstoles fueron personas que siguieron a Jesús de cerca. Ustedes tendrán a alguien que siguen de cerca, será su cónyuge, su amigo, su mejor amigo, sus hijos. Y por el ministerio de Jesús en la tierra fueron 3 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces por esos años, día con día, los apóstoles lo siguen de cerca. Y de repente su líder, su maestro, su amigo, a la persona que amaban, de la que estaban aprendiendo, de la que seguían todos los días, es arrestado, es llevado a juicio, pasa por todo lo que pasa cuando carga la cruz, bofeteado, crucificado y finalmente ejecutado en la cruz, muere en la cruz. ¿Cómo creen que el ánimo de estas personas están? Andaban con tanto fervor, tanto ánimo, todo lo que veían que Jesús hacía, todos sus milagros, todo lo que Él hacía en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Y luego de repente, voy a decir así, ¡zas!, se acabó. De la manera, pues, peor que uno puede imaginar. Imagínense que vengan y le quiten a su esposo, se lo lleven, hagan todo eso con él. Va a quedar como hermana triste, va a quedar una soledad. Entonces pienso yo que a lo mejor ellos estaban pensando, pues ahora qué vamos a hacer. Y aparte de eso, estamos hablando de que están en Jerusalén. Jerusalén era la cuna del lugar hostil para los seguidores de Cristo, ¿ok? Entonces están ahí sentados y creo que a lo mejor tristes, a lo mejor como a veces nos ponemos nosotros, ¿verdad? Cuando perdemos un ser querido, nos reunimos a lo mejor a hablar de las memorias, o a lo mejor decir, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque fue algo repentino que ellos no se esperaban, aunque Jesús se los estuvo diciendo, los estuvo advirtiendo, como quieran ellos que había duda de que pudiera pasar lo que pasó. Entonces, Jesús aparece para dejar, como dice, pruebas indubitables. ¿Y por qué razón quería Jesús hacer esto? ¿Por qué quería Jesús que no hubiera duda de que en la mente de sus discípulos que Él había resucitado? También vemos, hermanos, que no fue la única vez que Jesús se aparece a un grupo de personas. Leemos más adelante que hay otras apariciones, ¿verdad? 500 personas, a diferentes personas en el trayecto. Y la razón que es para no dejar duda. Y están los apóstoles temerosos, pensando a lo mejor con temor, seguiremos nosotros, porque todavía continúa la persecución, todavía continúa ese ambiente hostil en contra de los seguidores de Cristo. Entonces dice, aparte de que hace las apariciones, fíjese lo lindo, dice, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días más Jesús está en la tierra haciendo apariciones y todavía pregonando, predicando, hablando acerca del reino de Dios. Y todo esto es para fortalecer, para restaurar el ánimo, para que en ellos sepan que todos los hechos que ellos vieron fueron hechos verídicos. Así nuestra fe, hermanos, está fundada en hechos que son verdad. Está fundada nuestra fe en un Cristo que murió, pero resucitó, y un cuerpo glorificado que ascendió al cielo, y en cada uno de nosotros se ha depositado esas verdades, y por eso en eso está nuestra fe fundada. Entonces pienso yo, los apóstoles, todo lo que estaban pasando, tenían este desánimo. Jesús vio la necesidad de restaurar eso, entonces en nosotros Él hace lo mismo. Sí pasamos momentos de desánimo, pasamos momentos de dolor, pasamos momentos que a lo mejor pensamos que las luchas y las pruebas nunca se terminan. Yo he oído el dicho que dice, nos llueve sobre mojado, apenas salimos de una y entramos en otra.
Y puede ser que cosas que nos sucedan a nosotros físicamente, o puede ser algo que perturbe nuestra mente, que esté causando una distracción en nuestra misión. ¿Ok? Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa lo vemos que se hizo al final de los evangelios, y esa promesa era que iba a mandar el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no hace su primera aparición aquí. El Espíritu Santo sabemos que en el principio, lo vemos cuando Dios creó los cielos y la tierra en la creación, el Espíritu Santo lo vemos que se manifiesta o está en el Antiguo Testamento en ciertas personas de ciertas maneras. Aún en el Nuevo Testamento, hasta este punto, vemos que así es como funciona el Espíritu Santo. Vemos que cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, la paloma es el símbolo de que Jesús ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, hasta este punto todavía sí vemos que está el Espíritu Santo, pero no en la manera que se va a manifestar o se manifiesta en el libro de los Hechos. Entonces, la pregunta es, bautizar en el Espíritu Santo. ¿Por qué Juan el Bautista usa esta palabra? Porque él, cuando identifica a Jesús, y vemos en Mateo 3:11, vamos a Mateo 3:11. Dice Juan el Bautista, está hablando aquí. Bueno, en Mateo está diciendo lo que Juan el Bautista está diciendo. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, ¿quién bautiza en Espíritu Santo? ¿Quién es el que nos bautiza en Espíritu Santo? Es Jesús. Claramente la Biblia nos dice, y hay otros versículos de referencia donde dice, ¿verdad?, lo mismo. Jesús es el que bautiza en Espíritu Santo. ¿Y por qué Juan el Bautista usa la palabra bautizar? Recuerden que hemos dicho que en la Biblia tenemos que usar el contexto de los tiempos, de lo que está pasando, de lo que el pueblo de Israel o las personas que están en este tiempo contemporáneo pueden hacer esa conexión, ¿verdad? Pues obviamente Juan, ¿qué está haciendo? Bautizando en agua. Bautizar es sumergir. Es un símbolo, sí, de que estamos nosotros viviendo, muriendo en nuestro cuerpo carnal y estamos resucitando en el Espíritu. Pero también, literalmente, sumergidos en agua, salimos empapados, ¿verdad? Llenos. Entonces, la analogía que hace ahí Juan el Bautista es por eso. Porque cuando Cristo nos deposita el Espíritu Santo, nos bautiza en el Espíritu Santo. De la misma manera, para nosotros ser llenos, ser empapados, estar sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces, si volvemos otra vez, en el versículo 4 dijimos que Jesús les dice a los discípulos que se esperaran en Jerusalén. Bueno, acabamos de decir que acaban de ejecutar a Jesús. Los discípulos están temerosos. Hay un ambiente hostil de persecución. Entonces, ¿qué creen ustedes que ya me quieren hacer los discípulos right away? Irse. ¿Por qué nos vamos a quedar aquí? Ya, o sea, este ambiente no es para nosotros. Este ambiente al rato nos caen a nosotros y también hacen lo mismo que hicieron con Cristo. Ellos estaban listos para irse. ¿Pero qué dice Jesús? Espérense. Hold on, wait a moment, como decimos, ¿verdad? Espérense un poquito. ¿Por qué? Porque se va a cumplir la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, si dijimos que Jesús es el que bautiza en el Espíritu, con el Espíritu Santo, ¿por qué está pasando esto aparte?
¿Por qué están esperando? ¿Qué es esto? Ahorita vamos a volver a explorar esto, volvemos. Yo nomás estoy haciendo esta pregunta. Pero entonces Jesús les está diciendo, todavía no tengan prisa, no teman, espérense. Así nosotros en la misma manera que a veces estamos pasando circunstancias o queremos que algo ya surja, queremos que algo pase, tenemos una necesidad, o voy a usar un ejemplo, si me permiten, como en nuestra iglesia estamos viendo cambios y ya queremos a lo mejor que ya todo se vea como que ya estamos llegando a un momento de normalidad o algo así, ¿verdad? Y llevamos prisa, pero Jesús, Dios siempre tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él. Así es de que comparemos, ¿verdad?, las situaciones que nosotros estemos pasando o hayamos pasado y cómo estamos queriendo que ya ver los resultados. Comparemos nosotros. No estoy disminuyendo nada, pero luego vamos a ponernos en los zapatos de los apóstoles. ¿Qué es lo que estaban esperando, pasando ellos? Y Jesús decirles, todavía no, espérense un momentito más. Entonces, cuando Dios nos da como esa promesa o ese, no voy a decir orden, pero ese mandato o quiere eso de nosotros, es por un motivo. Y Él tiene su tiempo perfecto y tiene su razón también. Vamos al número 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Otra vez, aquí está Cristo hablando de una cosa, de la promesa del Espíritu Santo, y acá están los discípulos hablando de otra cosa. O sea, algo totalmente diferente, y a lo mejor a nosotros también nos pasa igual. Tenía un jefe que decía, cuando estábamos haciendo algo en una junta o algo y que pasaba algo y cuando nos traíamos, él decía, porque pasaba una ardilla y luego nos distraíamos, ¿verdad? Así los discípulos, Cristo Jesús les estaba preparando el tiempo y el lugar, lo estaba preparando para que recibieran el Espíritu Santo, y ellos estaban preocupados por otra cosa. Ellos preguntan establecer el reino, ¿verdad? Porque en ese tiempo el pueblo judío, y todavía, ¿verdad?, a través de la historia, vivían bajo una opresión del Imperio Romano. Ahora, pues, a través de la historia de diferentes, ¿verdad?, de diferentes países, pero en ese tiempo vivían una opresión bajo el Imperio Romano, y ellos estaban preguntando, a lo mejor, ¿vas a establecer ya este reino? O a lo mejor el reino que Jesús les estaba hablando, el reino celestial. El punto es que ya tenían prisa otra vez y estaban hablando de otra cosa. Jesús les dice, pues a ustedes no les corresponde saber. En other words, también este jefe decía, stay in your lane, quédate donde debes de estar, aquí está el enfoque, esto es lo que va a suceder, no te apresures. Entonces vemos en el versículo 8, llegamos al versículo que dimos lectura, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús, otra vez vamos a desmenuzar, ¿verdad?, las palabras del versículo. Dice, recibiréis poder. En este pasaje vemos varias cosas juntas. Poder del Espíritu Santo, ser testigos. Y muchas veces juntamos todo eso, ¿verdad?, poder y Espíritu Santo, y a veces, y yo no voy a debatir aquí nada, pero me acuerdo de cosas cuando he compartido antes, de cuando yo estaba joven y que oía prédicas acerca del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vamos a desmenuzar por qué Jesús escoge la palabra poder y el Espíritu Santo en el mismo contexto. ¿Qué es poder? Y no estamos hablando, la Biblia nunca habla místicamente. La Biblia habla realista, la Biblia habla prácticamente, ¿verdad? Algo que nosotros podemos emplear y podemos usar en nuestra vida. Poder es fortaleza, ¿verdad? Valentía, en este contexto. Acuérdense otra vez, ¿cómo estaban los discípulos? Temerosos, ¿verdad? Entonces,
la misión de ellos que Jesús les da a ir a ser testigos. Les está mandando a ser testigos. Fíjense en los lugares que dice: en Jerusalén, la mera cuna donde ejecutaron a Jesús. ¿Creen ustedes que no necesitarían ellos fortaleza, valentía, para ir a testificar y hablar de la misma persona que este grupo acaba de ejecutar? Entonces también dice: en toda Judea. En Judea es el lugar donde rechazaron a Jesús. Imagínense ustedes ir a mandarnos a hablar a un lugar donde rechazaron a Jesús. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer nosotros a ir a hablar en un lugar donde no quieren saber de Jesús? Entonces ese es el poder que Cristo está refiriéndose. El Espíritu Santo es lo que hace en nuestras vidas, nos da la fortaleza, nos da ese poder para poder nosotros enfrentar, confrontar y a veces también pues ejecutar lo que tenemos que hacer. Dice en Samaria. ¿Recuerdan ustedes los samaritanos? ¿Qué relación era entre los judíos y los samaritanos? Para los judíos, los samaritanos eran personas, fuchi. They were beneath. Eran personas que ni siquiera ellos tomaban el tiempo. ¿Ustedes creen que no necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener esa humildad de ir a acercarnos a una persona que a lo mejor nosotros tenemos en menos? Porque el orgullo, ya hemos hablado de eso, es algo que nos enaltece. Y para poder acercarnos a ese tipo de personas, o para poder acercarse, necesitaban el poder del Espíritu Santo para deshacerse de ese tipo, de ese pensamiento, de ese espíritu, de ese pensar. A veces, ¿qué pienso yo? Como humanos tenemos la tendencia, Cristo murió por nosotros, todas las cosas son hechas nuevas, pero la naturaleza la tenemos. Nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Hacer lo que, a obedecer, a leer la palabra, a crecer en el Espíritu. Pero a veces pienso yo, si ahorita una hermana viene o cualquier persona viene hacia enfrente y se cae, ¿cuál sería la reacción? Físicamente, ¿cuál sería la reacción de nosotros rapidito? Pues ir a levantarla, ayudarla. Físicamente, ¿verdad? Pero cuando vemos una hermana, un hermano fallando espiritualmente, ¿qué hacemos? Nos vamos rapidito para orar por ella, para echarle la mano, para decirle, hermana, aquí estamos. No, somos muy curiosos, a veces estamos ahí. Entonces, nosotros, ahí es donde el poder del Espíritu Santo lo necesitamos para que nos sature y nos llene y nos ayude a poder hacer lo que Dios quiere, que es compartir el Evangelio en lugares hostiles. Gracias a Dios vivimos en un país donde no está eso ahorita, no está. En lugares a lo mejor donde no están hostiles, pero son resistentes. O a compartir una palabra de ánimo con alguien que vemos que a lo mejor en nuestro criterio está fallando. Y digo criterio porque hay veces que no sabemos todas las circunstancias. Es lo que vemos nada más por. ¿Okay? Y luego lo último dice, hasta lo último de la tierra. Y para los judíos esto es significante, porque lo último de la tierra es otro pueblo, no los judíos, los gentiles. Y pues no se mezclan con los gentiles, ¿verdad? No nos mezclamos con la gente que no es igual que nosotros. Entonces, el poder del Espíritu Santo es lo que nos ayuda para poder nosotros vencer ese tipo de pensamiento. ¿Ok? Entonces, la pregunta que hice hace ratito, si Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿por qué es que en el libro de Hechos, en más de una ocasión, hubo un bautismo del Espíritu Santo después de que habían creído o aceptado? ¿Por qué es eso? Porque vemos, la referencia es, en el capítulo 2 de Hechos está esta promesa que se cumple, ¿verdad? Donde salen del recinto y hablan en lenguas. También vemos en el capítulo 10, donde están los gentiles con Cornelio, ¿verdad? Y luego hay otro del capítulo 19,
donde Pablo se encuentra con un grupo de apóstoles. Okay, voy a decir un poquitito de los gentiles, porque ya conocemos la historia donde es el capítulo 2, donde se derrama, ¿verdad?, con los apóstoles y con los creyentes, con los judíos. Y voy a hacer hincapié. La razón o el motivo era para que, otra vez, acuérdense, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús con sus apóstoles para prepararlos para dispersar el evangelio? Los estaba dando evidencias indubitables, que no quedara duda en ellos, que ellos estaban respaldados por el poder del Espíritu Santo. Estaban respaldados por Jesús y por Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la evidencia de ese bautismo en lengua, que se manifestó en hablar en lenguas, era para beneficio de ellos mismos, para que ellos hubiera ese como... no digo sello final, para que no quedara dura, para que sellara por fin y que el espíritu, que ellos, el poder que estaba depositado en ellos. Ese es el primero, ¿verdad? En el capítulo 2. En el capítulo 10, los gentiles con Cornelio. Ahí dije la palabra gentiles. ¿Quiénes fueron bautizados con el Espíritu Santo? Los gentiles. Eso también era evidencia para los judíos que también el Espíritu Santo era para alguien diferente a ellos, no nada más estaba reservado para ciertos grupos de personas. El Espíritu Santo también iba a ser para otras personas. Y luego en el capítulo 19, es un grupo que le preguntan así, dice, Pablo se encuentra con el grupo de apóstoles y les habla del bautismo del Espíritu Santo. Ellos dicen que nunca habían oído del Espíritu Santo, que lo único que ellos habían oído era del bautismo de arrepentimiento. ¿Y ese bautismo quién lo hacía de arrepentimiento? ¿Quién dijimos que lo hacía? Juan el Bautista, en agua. Entonces ellos no sabían. Entonces en ese tiempo ponen sus manos sobre ellos, a lo mejor estoy diciendo el apóstol equivocado, pero ponen sus manos sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo y otra vez se manifiesta en hablar en lenguas. Entonces, esas son las únicas veces que hay una manifestación del Espíritu Santo aparte del tiempo cuando uno recibe a Cristo. Porque en realidad, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el momento de nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, lo que dije ahorita, que no quería hacer debate, pero yo sí quiero hacer preguntas, es de que cuando crecía, cuando estaba más joven, yo escuchaba una frase que se decía, ¿ya fuiste bautizada con el Espíritu Santo? Y yo siempre preguntaba, ¿qué es eso? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me ha pasado? ¿Qué estoy fallando? Y era una duda que había creado en mí y una confusión. Y yo miraba que otros, pues, y eso como que es un testimonio, ¿verdad? Yo miraba que otros, pues, ¿será eso? ¿Y por qué a mí no me ha sucedido? Pero ¿saben una cosa, hermano? La Biblia, en ninguna parte de la Biblia vamos a enseñar vamos a ver esa frase, ser bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice ser llenos del Espíritu, esa es la encomienda, pero no ser bautizados con el Espíritu. Porque acuérdense, el que bautiza es Jesús, no el Espíritu Santo. La razón que hubo esa manifestación era para, como le dije, beneficio ocular, para beneficio de las personas que estaban ahí. Ahora, sí dice la palabra de Dios que el Espíritu todavía no llegaba o no venía, porque ¿qué no había pasado? El cuerpo de Cristo no había sido glorificado. Entonces, en el versículo 20, en el Juan 20, 22 creo, si no me equivoco, hay un pasaje donde dice que Jesús, cuando entra al recinto, sopla el Espíritu Santo a ellos. Y Jesús ya venía con su cuerpo glorificado. Entonces, a partir de ese tiempo, el Espíritu Santo es para todos. Porque recuerda que le dije, antes de eso eran ciertas personas solamente que se manifestaban. Entonces, si en ningún lado de la palabra dice ser bautizados con el Espíritu Santo, pero sí dice ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? Hay dos cosas bueno, hay más, pero hay dos cosas muy comunes que a lo mejor hemos escuchado hablar. Los dones del Espíritu Santo
y el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, si vemos la palabra don en el griego quiere decir carisma, quiere decir regalo o algo que se nos otorga. Y si dice la palabra de Dios que el que da los dones es el Espíritu Santo, ¿ok? Y Él es el que reparte, los da. Está en nosotros de pedir la revelación de cuál es nuestro don para poder usarlo, para poder ponerlo en práctica. Y lo otro que dice la Biblia, que el don del Espíritu Santo que nos da es para edificación de la iglesia. No es para edificación de uno mismo. Y sabe una cosa, hermanos, perdone que vaya a decir eso, pero lo digo por experiencias que yo miraba. Muchas de las veces nos atrae más algo que es como, voy a escoger la palabra incorrecta, pero es que no puedo pensar en otra, como un espectáculo que sea muy evidente, que se vea, ¿verdad? Y muchas de las veces pensamos que esa es la única manera. Y si vemos en la palabra de Dios, en la palabra, ¿verdad?, que hay más de un don del Espíritu Santo. Y eso los podemos encontrar en Corintios, Primera de Corintios 12. Ahí en ese capítulo se los dejo de tarea para que los puedan leer y puedan ver cuáles son esos dones. Y dice la palabra de Dios que a cada uno de nosotros se nos da un don. No está reservado para alguien que es más, pues, no sé, a lo mejor espiritual que nosotros. Nosotros consideramos a la persona más espiritual. No que la persona crea que es, pero nosotros a veces que tenemos ese criterio, nos sentimos menos, ¿verdad? Y a lo mejor, porque a lo mejor yo no estoy haciendo suficiente para la obra de Dios. Eso no es algo que es cierto. Si eso es algo que usted piensa, sáquelo de su mente, porque los dones que el Espíritu nos da son diferentes y son diferentes funciones. Entonces, si el Espíritu escoge a quién dárselos, ¿cómo sabemos nosotros cuál es nuestro don? Hay que orar, hay que escudriñar la palabra, hay que pedir esa revelación y no va a ser algo forzado. Si yo no, vamos a decir, si yo no soy muy buena pues yo no tengo entendimiento de leer, no me va a dar el don de sabiduría. Si yo, o sea, el Espíritu no se va a equivocar. ¿Ok? Entonces, dijimos los dones, ¿verdad? También tenemos el fruto del Espíritu. Un fruto. Que cuando pensamos en la palabra fruto, a mi mente se viene un árbol con frutas, le da fruto. Entonces, vamos a suponer un fruto que mi favorita es la sandía y ese no es árbol, entonces que esa queda descartada, ¿verdad? Ya nos han dicho que no hay árboles de sandía. Mi siguiente es la manzana. Entonces, si yo voy a un árbol lleno de manzanas y yo estoy esperando morder ese fruto, y cuando yo lo muerda y lo come y está sabroso, que voy a sentir satisfacción, voy a sentir que en mí, ay, qué dulce, qué sabroso. Y más, si es un árbol que yo tengo en casa, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a cultivar, lo voy a cuidar. Aprendimos que cuando Dios hizo el paraíso, puso el huerto del Edén, ¿verdad?, para el hombre, aprendimos que Dios puso todo eso a la disposición. Pero también hemos aprendido que no nada más porque está a nuestra disposición, no hay nada que hacer. No nos vamos a sentar ahí a estar así como, no voy a hacer así porque no me caigo, ¿verdad? Con las pies para arriba y relajados y no hay nada que hacer, que al cabo Dios me lo está dando. Dios dijo, guardar y labrar. Es lo mismo con los frutos del Espíritu. Ahora, los frutos del Espíritu, hermanos, aquí sí, esto sí está bueno, porque los frutos del Espíritu, todos los frutos son para todos. No hay uno, o sea, no va a decir Dios, a mí más es el amor, a la hermana Verónica es paciencia. El fruto, ese sí es para todos. Entonces, si vemos que el fruto en un árbol, si lo estamos cuidando y todavía no echa fruto y estamos cultivando y ya finalmente da la manzana, ¿qué vamos a saber entonces? Que es un árbol de manzana. Entonces, si nosotros estamos cultivando nuestro fruto, que nos corresponde cultivarlo, a través de leer la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios,
y ponerlo en práctica. Eso es lo más difícil. Una vez me dice mi esposo que cuando él empezó a leer la Biblia, que le dice a uno de mis hermanos, oye, cuñado, ya empecé a leer la Biblia. Y mi hermano le dice, qué bueno, pero estás poniendo en práctica lo que estás leyendo. Así, ¿verdad? Leer la Biblia es una cosa, o escuchar qué bonito predica, qué buena predicación es otra cosa. Pero poner en práctica es algo diferente. Somos también bien curiosos. A veces que decimos, porque yo también, guilty, ay, qué buena práctica, qué buena predica. Porque había un hermano ahí que ya le tenía que caer la piedra, un hermano que le tenía que caer la piedra. O sea, las piedras nos las avientan y nosotros nos agarramos y ¡fum! Se las aventamos al que creemos que se las debemos de aventar. Pero en realidad, hermanos, siempre hay algo en una palabra que nos trae, que es algo que puede ser para nosotros. En un trabajo que yo hacía antes, que dábamos talleres a los maestros, los talleres se llaman workshops, ¿verdad? Podían ser 2-3 días seguidos y largos, porque eran 6 horas. Pero siempre el concepto, o la actitud, perdón, era, ay, qué aburrido. Ay, vamos a estar 6 horas sentados. Ay, nada de esto funciona porque ya lo he tratado todo, ¿verdad? No aplica. Pero en la realidad lo que yo les decía a los maestros, no puede ser que estemos sentados 6 horas en un día y no hay una frasecita, una palabra, algo nuevo que no hemos captado o que no hemos intentado que podamos funcionar. Es igual, ¿verdad? Aquí. Si lo hacemos en lo secular, con mucho más, ¿verdad? Aquí. Porque en el Espíritu Santo, ese poder no es místico, no es algo que creemos en Cristo y tenemos que estar haciendo, no sé, obras y tenemos que estar trabajando duro sí tenemos que estar trabajando duro, pero no para que se nos recompense con el Espíritu Santo. No es algo que va a pasar subsecuente después de que nosotros aceptamos a Cristo. Viene ya cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestra vida. El Espíritu Santo nos sella. Y nos sella para que un sello que hace, nos identifica. Ese es mi hijo. Nos identifica a Dios. Pero también nos identificamos para el mundo. Ese es un cristiano. Me dice una hermana el otro día, y sí, lo voy a usar y le voy a dar crédito. Dice, sí, yo me acuerdo que un predicador decía, sí, aquí en la iglesia somos unos, siempre se dice así, pero afuera somos otros. Dice, este hermano decía, aquí en la iglesia nos ponemos la máscara del santo y salimos de la puerta y nos ponemos la máscara del Blue Demon. Si alguno sabe, ¿verdad?, que estoy hablando. Entonces, el Espíritu Santo, ese nos ayuda a ser firmes donde quiera que estemos, a dar el fruto. No nada más aquí donde estamos en la iglesia, afuera. Y cosa curiosa, también aquí a lo mejor como en una familia, ¿se acuerdan que dije otra vez? En una familia también habemos de todo, ¿verdad? Y les dije que yo crecí con 5 hermanos y con 2 de ellos siempre riñábamos. Así somos aquí. A lo mejor tenemos diferencias de carácter, cosas con las que no estamos de acuerdo, cosas que a lo mejor no hacemos igual, cosas que a lo mejor para mí son ajenas a lo que yo estoy impuesta, pero eso no quiere decir que es bueno o malo o mejor, nada más somos diferentes. Entonces el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios para que haya esta unión. Está diciendo una hermana yo el otro día que es como en este mundo, este globo, esta esfera es redonda, ¿verdad? Y si vemos un globo, hay gente todo alrededor y la gente que está acá abajo no se cae porque está la gravedad y es la gravedad que une. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gravedad del cristiano que nos une unos con otros, nos une a nuestro Creador, nos une a la misión que tenemos, que es de llevar el Evangelio, es ser testigos. Y ser testigos no solamente de aquí, pero dar testimonio. Y dar testimonio aquí y afuera. Y aun cuando salemos de afuera, no nada más con la gente que no conocemos y que queremos ganar almas para Cristo, pero también unos con otros, ¿verdad? Entonces, ser llenos del Espíritu no necesariamente quiere decir que
vamos a estar, o no es ser bautizados con el Espíritu, porque ya dijimos que Cristo nos bautiza. Ser llenos del Espíritu es saber que tenemos ese poder que se ha depositado en nosotros. Saber que tenemos esos frutos. Los frutos pueden ustedes, en Gálatas 5, 22 y 23, ahí están enumerados los frutos del Espíritu. Y esos frutos, si los podemos ver uno por uno, es lo que Dios es, ¿verdad? Estamos queriendo ser más como Jesús, estamos queriendo ser más como Dios. Entonces esas son las características de Dios. Y como cristianos, como creyentes que somos, eso es poder estar llenos del Espíritu, poder nosotros funcionar en la manera que Dios nos creó, ¿verdad? Para su propósito, para glorificarlo y para tener comunión con Él y para ser su familia. Entonces, ser llenos del Espíritu es algo que nos va a ayudar siempre a poder hacer esa encomienda que Dios ha depositado en nosotros. Antes de terminar, les voy a dos cositas. Dice en Efesios, perdón, no es Efesios, pero hay dos cositas: ser llenos y no contristar el Espíritu, ¿verdad? Porque también lo podemos contristar. ¿Y cómo lo podemos contristar? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda malicia. Entonces, eso es lo que puede contristar el Espíritu. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Entonces, Dios tiene su ira. Imagínate que Dios no fuera paciente y no fuera benigno, Él le tiene su ira. Entonces nosotros, si queremos ser más como Dios, si queremos ser más como Cristo, tenemos que acordarnos de los frutos. Quitar de nosotros toda malicia, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. No darle cabida, no cultivarlo. Y esto es lo que les iba a compartir. Hace tiempo, a mi suegra, cuando ella vivía, me comentó de una experiencia que tuvo con una de sus hijas. Y a veces hacemos nosotros esto, ¿verdad? No literalmente, pero es nada más como una metáfora. A veces que cultivamos los sentimientos equivocados, ¿verdad? Había ido a un rancho o algo así, y mi cuñada, que ya tiene 50 años, tiene como 11 años, llega como con una ronchita en la cabeza. Entonces, por 3 días, o no sé cuántos días, estuvo mi suegra sobándole la ronchita con Vicks. Ay, para que se le quitara. Y yo no soy de las que me da mucho asco, así es que por eso voy a decir la historia. Cuando se percata, no es una roncha, es una garrapata que se le pegó en el rancho. Entonces, mi suegra le estuvo masajeando la garrapata por 3 días. Y esa garrapata que estaba haciendo, sacándole la sangre, chupándole, ¿verdad? Bueno, así nosotros no vamos a masajear esa garrapata de enojo, de ira, de amargura, porque nos va a quitar, nos va a chupar el gozo. Vamos a cultivar lo que es bueno, ¿verdad? El día que venga Cristo, ¿qué va a encontrar? ¿Qué nos va a ver? ¿Qué es lo que va a ver en nosotros? La última cosa que voy a compartir también es una comparación. Mis hermanos, cuando empezaron a trabajar, tenían una jefe que era bien estricta. Ellos eran coaches, bueno, todavía son coaches, pero en la oficina de los coaches siempre estaba pues, sucio, tierroso, y ella siempre les decía que tenían que limpiar, y ellos limpiaban así como decimos por donde la suegra ve. Pero esta persona tenía la costumbre de ponerse un guante blanco, ir a hacer así, ¿verdad? Y ¡bum!, salía todo. Si Cristo viene hoy y nos pone el guante blanco en nuestro corazón, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? Así es que, hermanos, vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, la revelación, sí, del Espíritu Santo, de cuál es el don para edificación aquí con su iglesia, pero también que nos ayude a cultivar ese fruto que es el fruto del Espíritu, para poder ser testimonio de Él, de esos hechos que no sean en balde, y para que así, como dijo un pastor que yo tenía antes, 2 razones principales por qué la gente no viene a Cristo o a la iglesia:
Primero, porque nunca se les ha hablado de Cristo. Y segundo, líbranos Dios, porque ya conocieron un cristiano. Así es de que no vayamos a ser ese tipo de cristiano, ¿verdad? Que seamos piedra de tropiezo, sino que vamos a ser ese tipo de cristiano que siempre alaba y glorifica a Dios y da buen testimonio. Okay, Dios les bendiga. Vamos a poner de pie. Vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Eres grande y misericordioso. Tú nos das, Señor, todo lo que necesitamos, Padre, para poder solventarnos, también para poder vivir, Señor, una vida que sea digna, Señor, de ti. Siempre, Señor, sabemos que vamos a fallar, no somos perfectos, pero Padre, necesitamos de tu ayuda, necesitamos, Señor, encomendarnos en tus manos y que, Señor, dejemos que el Espíritu Santo nos sature, tome el control, nos enseñe, nos redarguye, Señor, y nosotros rendir y humillarnos y aceptar, Padre, que en ese momento que necesitamos lo tenemos que entregar. Ese momento que necesitamos tenemos que rendir, Señor, para que tú hagas la obra, para que te glorifiques y para que, Señor, ese sello que has depositado en cada uno de nosotros, Señor, no sea en balde. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar el lugar a quien corresponde. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermanos. Qué bonita enseñanza. No ha habido, hermanos, en toda la iglesia y en toda la historia de la Escritura, un tema más polémico que la enseñanza del Espíritu Santo. Satanás ha hecho un muy buen trabajo, lo digo de esta manera, porque ha sido el tema que ha dividido a muchos dentro de la iglesia. Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra. La iglesia de diferentes denominaciones piensan que, y te dicen, y lastimaron mucha gente, y le decían a la gente, si no hablas en lengua no tienes el Espíritu Santo. Entonces, ese tema ha sido el tema principal de Satanás para dividir a la iglesia. Allá por los años, no voy a decir la fecha porque me van a considerar viejo, allá por los años 1972, y ya creo que lo he dicho antes, y eso es la mejor manera que podamos entender la función del Espíritu Santo. El por qué Juan decía bautizados en y no con, y es lo que marca la diferencia. Lo correcto es en y no con, que es lo que la hermana estaba aclarando. Pero para poder entenderlo algo más, un poquito más claro y bien sencillo es de esta manera. Había un anuncio que se anunciaba un jabón que era Ariel. Y salía una cubetita que decía ahí el chaca chaca con Ariel. ¿Se recuerdan de ese anuncio? Y quedaba la ropa blanquísima con ese anuncio, supuestamente anunciando el jabón. En los años 72, cuando mi mamá nos bañaba y nos vestía, siempre nos compraba pantalones blancos porque no había pantalones de color. El algodón siempre es blanco. ¿Okay? Pero en la tienda vendían un botecito que usted lo echaba en una tina, ya sea ese botecito era un botecito de pintura, dye le llaman en inglés creo, y había diferentes colores. Entonces si yo quería un pantalón negro, compraba un botecito de color negro y lo echaba en la tina, y ese pantalón blanco lo metía en la tina y por arte de magia salía negro el pantalón por causa de la pintura. Pero tenía que sumergir totalmente el pantalón porque si no quedaba pinto. Entonces, cuando la palabra es bautizar en el Espíritu Santo, la palabra bautismo, la hermana lo aclaró, es sumergir. Tenemos que sumergirnos completamente en el Espíritu Santo. Ser llenos totalmente, no hasta la mitad. Y eso describe una persona llena, totalmente saturada, totalmente del Espíritu Santo. Cuando una persona está saturada totalmente del Espíritu Santo, entonces los frutos, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, automáticamente van a florecer en la persona, van a dar frutos. ¿Ok? Concerniente a los dones, hermanos, es bien importante, y el Señor es tan sabio, tan lindo,
que no nos da todos los dones a una sola persona. Los reparte, los divide, para que nosotros aprendamos también que necesitamos ayuda de otra persona. Y algo bien interesante, hermana, gracias por la enseñanza, una enseñanza lindísima. Romanos capítulo 12, verso 6 en delante, dice, hay diversidad de dones, ¿sí? Y empieza a enumerar. Si el Señor te ha dado un don de profecía o es de predicar, dice, hazlo conforme a la medida de fe. Ahora, si el Señor te ha dado un don de enseñanza, pues dedícate a eso, a enseñar. Si te ha dado el don de tener misericordia, hazlo con alegría. Si te ha dado el don de repartir, pues hazlo con liberalidad. Y si te ha dado el don de servir, fíjese, hermano, que lo hagamos con gozo, con todo lo que podamos hacer. En fin, todos tenemos algo que aportar en la obra del Señor, pero tiene que ser por obra del Espíritu Santo que nos da esos dones. Qué lindo es el Señor, hermano. Cada uno de nosotros tenemos algo en particular que podamos aportar para el beneficio de la iglesia. Acuérdense que es para el crecimiento de la iglesia. Los dones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en sí no son para lucirlos, no son trofeos para lucirse, son para ponerlos por obra dentro de la iglesia del Señor. Y miren, hermano, les digo esto, y ojalá nunca suceda aquí. Muchas personas fueron avergonzadas por este aspecto. Y yo le voy a hacer una pregunta y con esto vamos a terminar. Si una persona no habla en lenguas, ¿tiene el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Y lo tiene. Y lo tiene. 1 Corintios 12, versos 4 en delante, dice que hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de manifestaciones, pero Dios, que es en todos, es el mismo. Y la hermana lo citó. Pero Él reparte a cada uno como Él quiere. Porque la sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Él lo reparte como Él quiere. Hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado como un regalo, como un ayudador, como algo que nos, no como algo, como alguien que indudablemente necesitábamos como iglesia. Sin el Espíritu Santo la iglesia jamás hubiese caminado. Nunca. El Espíritu Santo vino para que la iglesia caminase, corriese, creciese y tuviera un poder para testificar. Termino con esto, y esto no se los voy a cobrar el día de Marcoy. Grábesela. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, y ustedes conocen el texto. Desde el capítulo 1 al capítulo 7, usted va a ver el testimonio en Jerusalén. Nada más en Jerusalén. Desde el capítulo 8 al capítulo 12, más bien 11, tenemos en Judea y en Samaria expandiéndose. Y del capítulo 13 al capítulo 28 lo vemos en todo el mundo. Qué linda es la palabra. Qué linda es la palabra. El Espíritu Santo es para todos los hijos de Dios. Póngase de pie, vamos a hacer despedidos. Si alguien necesita oración, estamos para orar por usted, ora por los enfermos. Dios es fiel, Dios es bueno. Tenemos algo tan lindo de parte de Dios que es el Espíritu Santo. Y hoy más que nunca necesitamos ser llenos, revestidos, sumergidos en el Espíritu Santo. Padre, en esta tarde, gracias. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque cada vez nos hablas, nos enseñas, nos edificas, nos educas, mi Señor, porque nos amas. Gracias por esta palabra que inspiraste, mi Señor, que nos fortalece, que nos llena, que nos hace seguir adelante y que nos enseña tu grande amor por nosotros, dándonos a tu Espíritu Santo, Señor, que nos llena, que nos bautiza, mi Señor, que nos enseña, que nos capacita y que nos da esos preciosos dones, mi Señor, para poder seguir adelante como una iglesia victoriosa. Te decimos gracias en el nombre de Jesús, te invitamos a casa, Padre mío, y gracias, recibe el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabamos al Señor y quedamos despedidos, hermanos. No se nos olvide, el próximo domingo tenemos cita con